Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal El Sur También Programa. En este video, que pertenece a la serie Crea tu primera aplicación Full Stack con Node y React, vamos a ver un poco cómo funciona Recoil, que es la librería o biblioteca de manejo de estado que yo elegí para este proyecto. Bien, tenemos acá la página, la documentación oficial de Recoil. Recoil es una biblioteca de Facebook, que si uno busca, ella es una biblioteca que la mencionan experimental y es bastante nueva. Lo que resuelve Recoil es solamente el estado y nos permite compartir estado entre componentes. En React, cuando uno utiliza hooks para compartir estado entre componentes, la opción que viene por defecto es que esos componentes se conozcan entre sí. Entonces, por ejemplo, uno tiene un componente que tiene hijos y de esta manera se puede comunicar a partir de un componente padre o madre en común. ¿Qué sucede? A veces eso es incómodo, a veces, por ejemplo, miren esta página. Podemos cambiar el tema. Entonces imaginen que si el tema fuese un atributo, un estado que está en el componente padre, ese estado tendría que transmitirse hacia todos los componentes, incluido el botón, incluido absolutamente toda la página. Sería incómodo porque ese estado tiene que bajar y subir. Entonces, bueno, Recoil se presenta como una opción para resolver eso. En React tenemos también los contextos, React Context, pero son un poco más incómodos de usar, un poco más verbosos, hay que implementar con clases. Entonces yo preferí utilizar. Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente para eso, para compartir estado entre componentes. Puede ser que sea un estado que se use en algunos componentes o puede ser un estado global de la aplicación, como por ejemplo el usuario que tiene sesión iniciada, puede ser el tema, puede ser un montón de cosas. Bien, la página de Recoil tiene algo de documentación, no es muy completa porque es experimental, todavía no se usa tanto esta biblioteca, como tal vez sí se usa Redux, pero Redux es muy compleja. Me pareció que para un proyecto inicial está bueno usar algo como Recoil. Entonces, yo tengo acá un ejemplo que armé basado en el template que les compartí en un video anterior. Básicamente lo que se hace acá en este ejemplo es, bueno, uno tiene un listado de países, elige un país. Cuando lo elige, acá abajo muestra algo de información. En verdad muestra lo mismo que está arriba, ¿no? Pero bueno, para ver dos componentes que comparten su estado. Entonces el de arriba setea el estado, el de abajo lo muestra. Vamos a ver un poco cómo está hecho eso. Vamos a ver acá. Básicamente es una home que tiene el country select. El country select, por ejemplo, que está en la página de Materia UI, yo me lo bajé de ahí y lo puse en mi código. Y el estado en este caso está en la home. Entonces yo tengo un estado que es país. Entonces al country select, que es el selector, le paso el evento que tiene que ejecutar cuando cambia. Y a info país, que es el componente que muestra la información, directamente le paso el estado que tiene que renderizar. Luego, si vamos a Country Select, vemos que los países están acá, están hardcodeados, ¿no? Está toda la lista eterna de países. Y lo que hace este componente, recibe esta función por parámetro y la ejecuta en el launcher. Lo que yo voy a hacer ahora es introducir Recoil en este ejemplo. Entonces, voy a mostrar las dos cosas principales que tiene el Recoil. Átomos vendrían a ser como variables y selectores. Son funciones que pueden incluso ser asincrónicas o depender de otros átomos o selectores. Entonces, ya vemos la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es mover este listado de países. Lo vamos a sacar de acá y lo vamos a hacer dinámico. Entonces, lo primero que hago es lo borro de acá. Y para hacerlo dinámico vamos a usar una API que es pública, es gratuita, no necesita registrarse, al menos en el momento que yo hice este video, que se llama Red Countries. Esta API
uno le pega y tiene información de los países. Si no me equivoco, la saca Wikipedia. Entonces, en particular, nosotros vamos a usar este all que trae todos los países que hay en el mundo. Bien, fíjense, yo borré países y acá lo que me está pidiendo es que lo declare. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la carpeta, ustedes se bajan el template, ya la van a tener. Voy a crear un archivo que se llame países. Y acá voy a definir un selector, que es algo de lo que provee Recoil, que es justamente esto que les decía, una función, que puede ser asincrónica. Entonces vamos a hacer todos los países state. Es buena idea usar sufijo state para que cuando después importemos esto en otro archivo no se nos confunda con la variable propia del componente. Entonces, acá que voy a decir, esto es un selector. Fíjense que acá el Visual Studio ya me da una mano. Y yo de un selector tengo que definir una clave que tiene que ser única. Y le voy a poner la misma clave que el nombre para no confundirnos. Y una función get que es básicamente que hace, ¿no?, este selector. Bien. Entonces, esta función puede ser asincrónica. Y en este caso va a hacerlo. ¿Y qué voy a hacer acá? Bueno, voy a hacer... voy a hacer un fetch a la API esta y luego voy a devolver eso, pero convertido en un JSON. Esta es una manera muy sencilla de traer esa información de la API. Luego yo podría abstraer esto, podría mandar esto a una variable de entorno para que eventualmente se pueda cambiar. Eso después en la descripción les voy a dejar un enlace al repositorio con la solución completa que tiene esto que les comento. Bien, con esto yo ya tengo un selector. Y le pongo una clave y una función que se ejecuta. Podría ser asincrónico, podría no serlo. En este caso sí, porque estamos dependiendo de una API extra. ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, lo bueno que tiene Recoil es que tiene una interfaz muy parecida a los hooks que vienen de manera nativa en React. Entonces, hay un hook que se llama useRecoilValue y yo acá adentro le paso un selector. Fíjense cómo el Visual Studio me ayuda, ¿no? Me importó el useRecoilValue y el selector este que yo creé. Con eso es suficiente. O sea que con esas poquitas líneas convertimos un componente que dependía de una lista hardcodeada en un componente que le pega a una API. Pero fíjense que el componente en sí, lo único que cambió es que esta variable países está definida dentro del componente, antes estaba acá afuera. Podría haber estado adentro de un principio. Bueno, vamos a ver si funciona. Bien, esto funciona y la información me la está trayendo de la API. Podemos ver acá como ahora si yo recargo, fíjense que acá está el fetch y bueno, acá me trajo todos los países, ¿no? 249. Bien, y ahí están absolutamente todos los países. Entonces, hasta ahí yo ya convertí mi componente en un componente que se comunica con internet y como utilicé Recoil es bastante fácil de hacerlo. Solamente tuve que cambiar la definición de la constante por esto. Y Recoil se encarga de que no importa si es asincrónico o no asincrónico, al componente no le interesa. Bien. ¿Qué sigue entonces? Bueno, lo siguiente que podemos hacer es venir acá a la home y en vez de tener esto de que ¿cómo es? De que el estado esté acá en este componente común, que era lo que les mencionaba antes, podemos hacer directamente que el estado pase a estar en cada uno de los componentes que lo usan, porque en definitiva la home no usa este estado, solamente se lo pasa a sus hijos. Entonces, vamos a empezar por ponerlo en info país. Entonces esto lo vamos a sacar de acá. Vamos a ir a info país. Y vamos a hacer que en vez de que lo reciba, de nuevo vamos a hacer eso que hicimos antes. Vamos a decir que país es un value y vamos a crear acá un átomo. ¿Qué es un átomo? Es lo más parecido a una variable.
Esperen que acá no me tomó el import. Ahí va. Entonces lo mismo, le tengo que poner una clave que tiene que ser única entre todos los átomos y selectores. Voy a seguir con esta convención. Y le puedo poner un default. Yo acá le voy a poner null, porque si no le pongo null, tiene un problema el autocomplete. Porque el undefined lo toma de una cierta forma que complica. Pero podría no tener nada, podría haber un país. Incluso en el default yo podría decir que el default es el primer país de la lista de todos los países. Podría hacer eso y también funciona. Esto es lo bueno de Recoil, que tiene como un manejo de la sincronismo bastante transparente. Bien, entonces yo acá digo que, ¿dónde estábamos? Acá en info país, que esto va a usar el valor de país seleccionado. Bien, me parece que no hizo el import. Bueno, a veces falla. Bien, ahí va. Ahí va. Y de nuevo acá, bueno, esto ahora no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nadie setea el valor ese, entonces quedaron desconectados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos también vamos a hacer lo mismo en el country state. Entonces, a este country no le vamos a pasar nada tampoco. Entonces, fíjense que ya no hay necesidad de tener este estado acá. Lo puedo borrar también. Y la diferencia en este caso es que en el country sí queremos setear el valor. Entonces vamos a tener algo muy parecido a lo que hacemos en los hooks de React, solamente que en vez de llamarse useState se llama useRecoilState. Y acá, en vez de ponerle el valor por defecto, como se hace en los hooks de React, lo que se hace es se pone el átomo. Entonces, vamos a poner el átomo, que de nuevo esto me lo importó. ¿Qué cambia acá entonces? Bueno, cambia que el value, vamos a decir que es país. Y en el onChange, a ver si me quedó esto. Bien. Vamos a copiarlo. En el onChange, directamente yo cambio acá uso el setter del átomo. Entonces esto vuela. Y para que quede consistente, también vamos a volar los proc. Parece que el info país no lo hizo. Bien. Entonces, la home ahora no tiene ningún estado, porque los estados están adentro del country select y el info país, y se conectan entre sí mediante recoil. Vamos a ver si funciona. Bien, funciona perfecto. Entonces vimos, vamos a volver acá, state, un selector que interactúa con la API, otro selector que es lo más análogo a una variable, digamos que es interno de nuestra aplicación, y lo último que vamos a ver, solamente para mostrar otro caso, porque en realidad la aplicación ahí ya estaría, pongamos que queremos tener un selector con los países de América. Entonces, acá podemos decir que esto es un selector, lo mismo que venimos haciendo, países de América, y en el get acá va a haber una novedad. ¿Por qué? Porque fíjense esto que es un poquito confuso. Get es lo que va a devolver mi selector que estoy creando acá, que es países de América. Y este get, que viene como parámetro, es algo que yo puedo usar para llamar a otro selector. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Voy a decir que esto se va a traer a todos los países, y sobre eso va a ser un filter, donde la región del país es Américas. Esto está así en la API, ¿no? Yo lo sé porque miré un poco cómo es la respuesta de la API. Pero fíjense cómo yo creé un selector partiendo de otro que ya existía, y acá ni siquiera me tengo que preocupar por el asincronismo, porque Recoil ya lo resuelve. Yo cuando uso los selectores, no me importa si es asincrónico o no, solamente cuando los defino. Y como en este caso no dependía de nadie, no le puse parámetros. Como acá
sí depende, bueno, le puse este parámetro y te devuelve una función que se llama get. Eso es re confuso. Pero bueno, nada, se usa de esta manera. Yo acá puedo usar todos los selectores o átomos que quiera. Bien, vamos a ver si funcionó. Vamos a cambiar acá en el country select, entonces que en vez de que los países los saque de ahí, lo vamos a hacer que los saque de países de América. A veces el Visual Studio no importa, no sé por qué eso. Bien. Acá hay países y si por ejemplo buscamos Portugal, no está. Si buscamos España, no está. Si buscamos Spain, tampoco. No está. Solamente están los países de América. Entonces, tenemos acá eso. Y fíjense acá que la estructura nos queda bien separado lo que son los componentes y lo que es el estado. Maneja de manera totalmente aislada. Incluso uno podría escribir test para estos selectores, átomos para este estado, y podría por separado escribir test para los componentes, podría hacerlo con Storybook, podría hacer un montón de cosas. Quedarán para otro video. Esto fue entonces una pequeña introducción a Recoil como manejador de estado. Y bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y todas esas cosas que siempre piden los youtubers.